gloria a Dios. Así el tiempo es con el siervo del Señor. Qué bueno. Dios les bendiga, mis hermanos, a todos. Ayer prediqué aquí abajo porque quise estar más cerca de las personas. Porque entre más carotones los veo, más me acerco a las personas. Porque alguien me preguntó y dijo, bueno, no me preguntó, hizo un comentario. Y dijo esta persona: me gustaría ver a Carlos Rivas, si así como tiene la valentía de hablar en el teléfono, así tiene la valentía de hablarlo cara a cara. Y dije yo, cuando los tengo cara a cara, con más ganas todavía. Porque en el teléfono no me doy cuenta si están carotones. En cambio aquí personalmente nos damos cuenta, hermanos. Pero fíjese que yo he hecho algo en los últimos tiempos. Antes de predicar, ¿sabe cuál es mi oración? ¿Sabe cuál es mi oración? Señor, por favor, yo no quiero pelear con tus siervos. Yo no quiero discutir con tus siervos. Yo no quiero que este mensaje venga para contender. Lo que quiero es que este mensaje venga para restaurar, para edificar y para consolar a todas las personas. Y que la gente sepa que Dios no es un Dios alcahueta. La Biblia dice que Dios al hijo al que ama, a ese lo corrige. Y es que si te viene la corrección, Dios te ama. Dios te ama. Pastor Andrés, muchas gracias, siervo, nuevamente por traérseme a este lugar. Hermanos pastores, Dios les bendiga a todos. Congregaciones, Dios les bendiga. Así que vamos a tener un momento, hermanos, para compartir la palabra. Casi siempre acostumbro que cuando predico, casi siempre me gusta leer solo un versículo y los demás me gusta darlos así memorizados. ¿Por qué causa? Porque hay hermanitos que les cuesta buscar un pasaje de la Biblia. Y a veces uno dice, vamos a tal libro de la Biblia, y el hermano va para allá, regresa y nunca encuentra. Y como que siento que el tiempo se va rápidamente y me gusta aprovechar bien el tiempo, hermanos. Pero el día de hoy sí, quiero hacer algo diferente. No solamente vamos a leer el pasaje que le vamos a dar como introducción al tema, sino a lo mejor vamos a leer unos 5 o 6 pasajes más de la Biblia. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Ok, entonces póngase un ratito de pies, por favor. Abra su Biblia en un salmo bastante conocido. Y este salmo lo vamos a leer solamente para darle introducción, para extraer de ahí el tema que necesitamos. Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27. ¿Lo tiene? Y dice la Biblia en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Salmo 27:4. ¿Cómo dice? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de ¿quién? De Jehová, y para inquirir en su templo. Siéntese, por favor. Si Dios lo permite, por si se me olvida, el sábado y el domingo vamos a estar acá en Faja de Oro. Por si usted quiere ir a comer palabra, y si su pastor no lo deja ir porque se le mete el diablo, vaya a escuchar palabra. Porque hay hermanos que han dicho, pastor, fíjese que nuestro pastor nos prohibió que fuéramos, pero nosotros nos venimos. Ahí es donde se cumple la palabra, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad, hermanos? Entonces, hoy les quiero compartir este mensaje. Y este versículo solamente lo leí para extraer una frase de ese pasaje. Y es la primera frase que está en ese versículo. Hoy vamos a tomar un tema enfático. ¿Por qué enfático? Porque nos vamos a enfatizar en esa palabra que se llama una cosa. ¿Cómo le dije?
una cosa. Y el tema que hoy vamos a titular, o que ya hemos titulado, igual le hemos titulado una cosa. ¿Cómo le dije? Ese es el tema de hoy. Y cada versículo de la Biblia que vamos a leer, siempre vamos a encontrar esa frase que dice una cosa. Por eso se llama tema enfático, porque nos vamos a enfatizar en esa frase que es una cosa. Dios bendiga a los hermanos músicos. Fíjense, mis hermanos, que por misericordia de Dios también soy director de un grupo de alabanza. Y yo he entendido una cosa al respecto de la alabanza: que un buen músico 3 cosas necesita: oración, ayuno y práctica. Es decir, ensayo. Si no ensayan, ustedes van a estar patas arriba todo el tiempo. Un predicador lo mismo necesita: oración, ayuno y lectura de la palabra. Si usted no lee palabra, Dios bendiga al siervo que pasó a motivar la ofrenda, y me gozo, porque él dice que no sabe leer. Y por eso Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan la palabra de Dios. Porque Dios sabía que iba a haber gente que no iba a poder leer, pero sí iba a poder escuchar. Y eso es bueno, hermano. Eso es bueno, porque le traigo una mala noticia. Capítulo 28, capítulo 24, 48 de Mateo dice que los inútiles van para el infierno. Escuche bien esa palabra: los inútiles van para el infierno. Hay un pasaje, y tal vez no es el tema, pero se lo voy a explicar porque usted necesita entender algo. Yo he escuchado incluso en las redes sociales gente que dice: hermanos, nosotros solamente somos siervos inútiles. Espérese un momento, por favor. Cuando Jesucristo dijo esa palabra de que somos siervos inútiles, eso lo encontramos en Lucas capítulo 17 versículo 10. Pero ojo con ese pasaje y mucho cuidado, por favor, porque en el capítulo 17 versículo 10 de Lucas dice el texto: y cuando acabáis de hacer todo lo que se les pidió que hicieran, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, eso hicimos. Y es ahí donde muchos ministros dicen: ya vio, hermanos, si nosotros solamente somos siervos inútiles. No, espérese, espérese. Una cosa es que dice el texto, y otra cosa es qué quiere decir ese texto. El texto dice de manera literal que cuando Cristo venga, la gente va a decir: Señor, lo que nos dijiste es que hiciéramos, lo hicimos. Y entonces Jesús le va a decir: siervos inútiles. Pero la pregunta es ahí: ¿cómo es que yo hice lo que se me pidió que hiciera y Jesús me va a llamar inútil? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Sencillo: porque hay gente que solamente hace lo que se le pide que haga, cuando esta gente tiene capacidad de dar más de lo que se le está pidiendo que haga. A uno se le dio un talento, fue y lo enterró. Al que se le dieron 3 talentos, fue y ganó otros 3 talentos más. Al que se le dio 5, ganó otros 5 más. Dios no quiere gente conformista que haga lo que se le pide. Dios quiere gente que produzca, que produzca, que produzca. Y aquí hay gente tan conformista que solamente canta himnos cuando se le deja que cante, después nunca más canta. Hay gente que solamente canta los coros cuando se le pide que cante, después nunca más canta. Esa es la gente inútil, que solamente hace cuando se le pide que haga. Hoy necesito, con la ayuda de Dios, hermanos, darles este mensaje que le hemos titulado una cosa. Dentro de la vida, incluso ayer lo dije y lo vuelvo a repetir: dentro de la vida cotidiana, hermanos, siempre habrán cosas que son importantes, pero de todo lo importante siempre habrá una cosa que es la más importante. ¿Sí me entendió? Dentro de la vida cotidiana siempre hay cosas que son importantes, pero siempre habrán cosas que son más importantes. Por ejemplo, qué importante es que trabajemos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Qué importante es que trabajemos para que ganemos para los frijolitos. ¿Es importante o no es importante? Pero es más importante que no dejemos a Dios por causa de nuestro trabajo. Es importante, hermano, que hagamos tantas cosas buenas, pero siempre habrá una cosa que es la más importante. David, en este pasaje que acabamos de leer, dice una
cosa he demandado a Jehová. Él sabía que todo lo que existía en la tierra era importante, pero siempre iba a haber una cosa más importante. ¿Y cuál era lo más importante para David? Estar todos los días en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para inquirir en su santo templo. ¿Qué significa la palabra inquirir? Conocer, aprender, averiguar de la palabra. Entonces es aquí donde siempre habrán cosas importantes, pero siempre habrán cosas que son más importantes en la vida. Y vámonos en lleno con este pasaje de la Biblia y con este mensaje. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 41. Vamos rápido, hermanos. Hoy sí vamos a leer un rato Biblia. Ayer solamente leímos uno y con ese uno nos quedamos hasta que finalizamos el mensaje. Lucas capítulo 10. Empecemos del 38. Lucas 10, 38. ¿Lo tiene? Lucas 10, 38 dice: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta, que dice, le recibió. ¿Dónde? Venga para acá. ¿Quién recibió a Jesús? ¿Quién recibió a Jesús? Ok, que se le quede grabado eso, por favor. Capítulo 39. Y esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta preocupaba en muchos quehaceres, y acercándose el Señor le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Pero nuevamente encontramos la frase una cosa. Voy a pedir que no se desconcentre, que ni el diablo ni los demonios lo desconcentren, y escuche palabra de Dios. ¿Quién recibió a Jesús en casa? ¿Y quién terminó escuchando la palabra de Dios? ¿No será que usted es como Marta, que solo está sirviendo de puente para que otro se salve? ¿No sabía usted que dentro de la iglesia hay gente que solo sirve de puente para que otro se salve, pero ellos mismos no van a entrar al cielo? ¿Sabe por qué? Porque se han afanado en tantas cosas. Iglesia, todo es bueno en esta bendita vida siempre y cuando venga de arriba, pero nunca habrá nada más importante que buscar el reino de Dios y su justicia. Nunca habrá más importante algo que servirle a Cristo. Esto es importante porque Marta dice que le recibió a Jesucristo, pero Marta solo sirvió de puente para que Cristo entrara a la casa, pero al final María resultó recibiendo la palabra. Los que un día a mí me hablaron del evangelio ya no son cristianos, y me da tristeza ver esas personas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no usó hombres para que me hablaran del evangelio. Dios usó unas mujeres. Usó dos mujeres. Yo vengo de una familia sumamente católica. Antes mis enemigos no eran los demonios ni el diablo. Mis enemigos eran ustedes, los evangélicos, porque así nos habían instruido. Y estas mujeres siempre llegaban a la casa a hablarme de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia. Y siempre nos agarrábamos a discutir y peleábamos, hermanos. Pero estas mujeres siguieron insistiendo, hasta que un día Dios se glorificó haciendo un cambio en mi vida. Pero bendigo a Dios, ¿sabe por qué? Porque tenemos hombres endemoniados y atarantados que dicen que la mujer no puede predicar, solo porque han encontrado un pasaje en la Biblia donde dice que a la mujer no se le permite enseñar ni tener dominio sobre el hombre. Ahí la Biblia no está hablando de predicar, está hablando de tener un dominio. Es decir, que en la casa tiene que mandar ¿quién? El hombre. Lastimosamente hay casas donde manda la mujer, porque al final del pasaje dice el texto: y la mujer se salvará engendrando hijos. Pero si la mujer no engendra,
el que engendra es el hombre. ¿Cómo entonces la mujer se va a salvar engendrando hijos? ¿No le parece curioso ese pasaje? No solamente lea un texto, lea todo el contexto, por favor. Y en el texto dice que la mujer no se le permite hablar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pero al final dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos e hijas. Pero ¿cómo es que engendrando hijos si la mujer no engendra? El que engendra es el hombre. La mujer no engendra, la mujer concibe. Entonces, ¿cómo está ese pasaje que la mujer se salvará engendrando hijos? No se preocupe, la misma Biblia nos va a responder. En Filemón capítulo 1 dice que Pablo estaba preso en la cárcel, y en esa misma cárcel había un hombre que también estaba preso llamado Onésimo, y dice que Pablo le predicó la palabra a Onésimo. Y en el capítulo 1, 9 y 10 de esa carta de Filemón, ¿qué dice Pablo? Este es mi hijo Onésimo, a quien yo engendré en las prisiones. A quien yo engendré. Pero si Pablo nunca tuvo esposa, ¿cómo es que engendró un hijo si él nunca tuvo esposa? Es que Pablo, cuando dice a quien yo engendré, no se está refiriendo de manera literal. Engendrar, o sea, se ganó un alma para Cristo. Entonces, cuando la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos, está diciendo se salvará ganando almas para Cristo. Pero ¿cómo va a ganar si hay sinvergüenza que dice, no, usted no predique? Y gracias a la predicación de una mujer, aquí está este hombre. Pero siempre habrán cosas que son muy importantes en la vida. Pero necesito entrar en lleno. Yo creo que la cosa ya se va a empezar a poner buena, hermano. Si le aventamos chile desde un principio, como que la cosa no va a funcionar. Solamente le di estos dos pasajes de la Biblia para que agarremos sabor a este mensaje y para que tome nota que todos los versículos que vamos a leer tiene que aparecer la palabra una cosa. Ahora sí, vaya nuevamente conmigo a la Biblia. Y quiero que me acompañe, por favor. Ojo con esto, Filipenses capítulo 3. Versículo 13. Aquí nos vamos en lleno con esto. Filipenses capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice la Biblia. Ahora sí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Pero qué dice? Ahí está. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hágame un gran favor. ¿Sí se habla con el que está a su lado? Seguro que sí se habla. ¿De corazón o solamente de dientes a labio? De corazón. Ok. Hágame un gran favor, tóquelo. Y dígale, una cosa nos hace falta. Dígale. Una cosa nos hace falta. ¿Ya? Pero ahora dígale cuál es la cosa que le hace falta. Dígale, una cosa nos hace falta. Olvidemos el pasado y extendámonos para adelante. ¿Sabe qué le hace falta a mucho cristiano? Olvidar su pasado. ¿Qué dice Pablo? Una cosa hago, olvidando el pasado y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué es lo que nos hace falta muchas veces como buenos cristianos? Olvidar el pasado. Pero triste, lamentablemente, tenemos gente que le gusta no vivir del presente, le gusta vivir de su pasado. La hermanita va al mercado y encuentra aquel maniquí que está con una licra. Dice, recuerdo cuando andaba en licra. Ya viene la Navidad. Muchos atarantados ya estarán. Todavía el año pasado que me cuento. Todavía el año pasado con el pastor hicimos un convivio navideño. Si hay algo que la iglesia necesita en este tiempo, hermanos, es olvidar su pasado. Aún hay gente tibia que vive de su pasado. ¿Y sabe qué dicen muchos hermanos? Ay,
Ay, hermano, dice, yo antes, pero está hablando de antes. Yo antes, cuando era buen cristiano, dice, caminando nos íbamos hasta allá, mire hermano, dice, nos íbamos caminando a sacar los cultos. Eso era antes. Y ahora que tienes la iglesia en tu pura nariz, y ahora que tienes la iglesia enfrente de tu cara. Yo antes, dice, oraba. Yo antes ayunaba. Yo antes, hermano, aquí nadie se puede jubilar. Deja de estar diciendo antes. ¿Sabes si hay algo en la cual me impacta esa palabra? En el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Sabe qué Dios le dice a aquel pastor? Dios le dice a aquel pastor, tú tienes nombre de que vives, pero estás... ¿Por qué Dios le dice eso al pastor? Porque Dios le dice, yo te conozco, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, has sufrido, has padecido y has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Pero ¿qué es lo que me interesa de ese pasaje? Que este pastor dice has con H-A-S, y esa palabra de H-A-S habla de has, pero de tiempo pasado. Es decir, que ese pastor en el pasado sufrió, en el pasado trabajó, en el pasado hizo la obra de Dios, en el pasado se glorificó Dios en él, pero eso fue en el pasado. Pero no solamente eso, tenemos un gran problema dentro de la iglesia, donde muchos hermanitos viven de su pasado. Hermanita, no es posible que tú te llames nueva criatura. No es posible que tú digas que eres una hija de Dios y todavía le vives recordando el pasado a tu marido. No es posible que usted diga llamarse siervo de Jesucristo y cuando tiene una discusión con su esposa todavía le vive recordando el pasado. Eso es como aquella mujer o como aquel hombre que el vecino no le quiere pagar lo que le debe y dice la hermana bien brava, desgraciado, ahí te lo dejo, ya no me pagues nada, ya se lo perdoné. Pero cuando lo vuelve a ver, ahí viene así infeliz que no me pagó. Entonces no perdonó. Porque le traigo una mala noticia. Isaías capítulo 43 versículo 18, Isaías 43 19, Isaías 43 25, los tres pasajes de la Biblia dice que cuando Dios nos perdona se olvida y nunca se recuerda de nuestro pasado, porque lo hace por amor, y cuando se perdona por amor uno nunca se acuerda o vive viviendo del pasado. ¿Sabe por qué mucha mujer y hombre vive recordándole el pasado a su pareja? Porque no lo ha perdonado de corazón, sino solamente de dientes a labio. Lo dije la última vez y lo vuelvo a decir. Me acompaña mi amada esposa. Más de 21 años de vivir juntos, para gloria de Dios. Pero vive Dios en cuya presencia estoy. De los 21 años que tenemos de vivir juntos, ella nunca me ha recordado mi pasado, ni tampoco yo a ella. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando un día decidimos perdonarnos, nos perdonamos de todo corazón. Y te traigo una mala noticia. Si tú no perdonas de todo corazón, tú estás perdiendo el tiempo dentro de una congregación. La Biblia dice en Mateo 6, 14 y 15 que si tú perdonas, vuestro Padre Celestial también te va a perdonar. Pero dice la Biblia que si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Pero en el 18:35 de Mateo dice que debemos de perdonarnos de todo vuestro corazón. A veces se discute la señora con el hombre y empieza la señora: sí, de tonta estoy contigo. Si hace 20 años te metiste con doña Petronila, con doña Plutarca, y yo todavía estoy de sonza contigo. ¿Por qué vive recordando el pasado usted? O como aquel hombre cuando mira que pasa a su ex, la que fue su amante, le brinca el corazón, le brincan los demonios en la panza y se recuerda las noches buenas que tenía con ella y quisiera volver a su pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Una cosa necesitamos todos en estos tiempos: olvidemos el pasado. ¿Sabe qué me da tristeza, hermanos? Que a veces hay gente que hasta saborea su pasado. Hay personas que hasta saborean el pasado. Voy a poner un ejemplo bien fácil. A veces sube el predicador arriba del altar y empieza a hablar de su pasado. Y yo antes, dice, cuando era borracho, una pistola aquí, una mujer aquí, otra mujer aquí, 2 en el caballo, 3 en la carreta. Y mire, dice, que yo me emborrachaba y me metí con la comadre, me metí con la vecina. Y la pobre señora nada más se queda viendo. Ay, dice la señora, yo nunca pensé que hasta con la comadre se metió. Y mi hermano, y aquel se saborea recordando del pasado, viviendo del pasado. Hermano, la Biblia dice: vergonzoso es que hablemos de lo que antes hacíamos estando en las tinieblas. No participen de esas obras, más bien repréndanlas. O como aquel hombre sinvergüenza que en el altar dice: hermano, yo en el mundo maté a una persona, le metí un cuchillo, le saqué las tripas y me comí el corazón. La gente, hermano, contando sus asquerosidades arriba de los altares. Hace unos días le pedí una reprendida a una señora. Se cree que es pastora, pero siempre anda publicando su foto donde está con un pedacito de falda que se le mira el caminito para el infierno. Y publica su falda, así un pedacito de falda, y toda pintarrajeada. Y dice: antes, ahora. No, le pegué una reprendida y le dije: hermana, ¿cómo es posible que usted todavía vive del pasado? La Biblia dice que vergonzoso es que hablemos de lo que antes nosotros hacíamos estando en la ignorancia. Si usted todavía le gusta vivir del pasado, es más, si todavía tiene el número de su amante en el teléfono, arrepiéntase, sinvergüenza. Si todavía carga el número de teléfono o la foto de la que fue su amante, arrepiéntase, hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué vives del pasado? Hable de Cristo, hable de la palabra, no de su vida, no de su pasado. A la gente no le importa saber quién fui yo. A la gente no le importa saber quiénes fuimos. A la gente lo que le importa es saber quiénes somos en este tiempo. Por eso es que Jesucristo, cuando sanó a aquel endemoniado gadareno, y el endemoniado quería andar con él, dice que el endemoniado le dijo: permíteme andar contigo. Jesús le dijo: no, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No le mandó a testificar de lo que era antes, porque la gente lo conocía. Lo mandó a testificar de quién era ahora. ¿De qué sirve que usted diga: yo antes me robaba la gallina, yo antes me robaba la vaca, si hoy se roba las ofrendas y los diezmos es el mismo ladrón? Se robó a la señora que ahora tiene de su mujer. Todo se roba. Roba wifi, roba internet, roba agua, roba energía. Todo roba el sinvergüenza. Seguimos. No solamente una cosa nos hace falta hacer, sino que también en estos tiempos una cosa necesitamos muchos de nosotros los que estamos dentro de la iglesia. Vea lo que dice la Biblia, por favor. Marcos capítulo 10. Una cosa nos hace falta a muchos, hermanos, y es esto. Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos capítulo 10, versículo 21. ¿Lo tiene? Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, ¿qué le dijo? Una cosa que te falta. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue tomando tu cruz. ¿Cuántas cosas le hacían falta a este muchacho? Una. ¿Cuánto le hace falta a usted para estar bien con Dios? A todas, dice el hermano. No, lo bueno que es consciente, hermana, y es sincera. Pero no se vaya a ir así para su casa. No, váyase ahora sí cumpliendo la palabra de Dios.
Pero déjeme que le explique esta historia que está muy bonita. Que dentro de esta historia algunos han dicho lo que la Biblia nunca quiso decir. Esta historia consiste en que en una ocasión a Jesucristo lo tenían rodeado los fariseos. Dice que lo tenían rodeado viéndole en qué forma le acusaban. Y cuando a Jesús lo tienen rodeado, de en medio de la multitud, dice que sale un fariseo. Ya le voy a explicar por qué era fariseo. Y sale un fariseo y le dice: maestro bueno. ¿Cómo le dijo Jesús? ¿Cómo le dijo el muchacho? Maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si aquí, dijo Jesús, no hay ningún bueno. Bueno solo uno, que es mi Padre que está en los cielos. Deténgase un momento, por favor. Cada que usted lea un versículo de la Biblia, por favor, hágame el gran favor, vea quién lo dijo, y vea a quién se lo dijo, y vea por qué lo dijo. ¿Quién dijo: ¿por qué me llamas bueno? Un fariseo. ¿Quién le respondió: no hay ningún bueno? Jesucristo. ¿Pero a quién se lo dijo? ¿A sus discípulos? No, se lo dijo a un fariseo. Entiende esa palabra, por favor. Si Jesucristo le hubiera dicho a sus discípulos: aquí no hay ningún bueno, ya nos fuimos todos para el infierno, hermano. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque en Mateo capítulo 13, 48 dice que todos los malos van para el infierno. Y no solo eso, dice Juan 5, 28, 29, que los que murieron haciendo lo bueno van a resucitar para vida eterna, y los que murieron haciendo lo malo van a resucitar para condenación eterna. Le traigo una noticia: si nosotros somos buenos, santos y justos, no por méritos humanos, somos buenos, justos y santos por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Es decir, alcanzamos la justicia, la santidad y la perfección por la posesión en Cristo Jesús. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive. Por la posesión en Cristo somos buenos, por la posesión en Cristo somos santos. Porque muchos han tomado este pasaje para escudar su sinvergüenzada. Ya vio, hermanos, aquí no hay ningún bueno. Aquí no hay y en el altar lo dicen, hermano. Aquí no hay ningún bueno. Pues que le vaya bonito al infierno, sin vergüenza. Cuando Jesús dijo: no hay ningún bueno, nunca se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a los fariseos. Porque de los fariseos no había ningún bueno, sino que todos estaban podridos y corrompidos delante de Cristo Jesús. Más adelante que se convierte un fariseo llamado Nicodemo, y más después se convierte otro fariseo llamado el apóstol Pablo. Dos fariseos nada más se convirtieron en toda la historia de Jesucristo. Ahora, ¿pero qué quiero llegar con esto? Jesús le dice: una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dáselo. Vea para acá. ¿Cuántas cosas le hacían falta a este muchacho? Pero ¿cuál era esa cosa que le hacía falta? ¿Vender las propiedades? Le voy a explicar cuál era la cosa que le hacía falta a este muchacho. Minutos antes, el muchacho le dijo a Jesús: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. ¿Cuál? Le dijo el muchacho: no matarás, no te vayas a meter con la mujer de tu prójimo, no vayas a andar robando, no vayas a andar difamando. Haz esto y tendrás parte en el reino de los cielos. ¿Qué dijo el muchacho? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces una cosa le hacía falta. ¿Y cuál era la cosa que le hacía falta? Poner en práctica el conocimiento que él tenía. Porque los fariseos tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Que conocían la Biblia de pasta a pasta, pero no la vivían. Por eso en el capítulo 23 de Mateo, Jesucristo le dijo a sus discípulos: todo lo que los fariseos les digan que lo hagan, háganlo. Y si les dicen que guarden esto, guárdenlo. Pero eso sí, le dijo Jesús, no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Y este muchacho, cuando Jesús le dijo: guarda estos mandamientos, ¿qué dijo él? ¡Wow! Todo eso he guardado.
guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, vamos a ver si es cierto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero Jesús nunca lo hizo con la intención de dejarlo en la calle. Jesús lo está haciendo con la intención de ponerlo a prueba, a ver si era cierto que él amaba a su prójimo. Le aseguro que si él hubiera dicho, está bien maestro, voy a vender mi casa y mi terreno, de seguro Jesús le hubiera dicho, espérate, solo te estaba probando que tanto vivías lo que hay dentro de tu corazón. Porque hay gente que conoce la Biblia de pasta a pasta y están igual que el diablo, que conoce la Biblia pero son rebeldes en la iglesia. Hay gente que lo que le hace falta es una cosa, y esa una cosa que le hace falta es poner en práctica lo que sabe. Sabe que no hay que mentir y es la más mentirosa de la aldea. Sabe que no hay que dar de chismosa y es la más chismosa en la iglesia. Sabe que no se tiene que meter con la mujer del vecino y es cuando más anda metiéndose con mujeres ajenas. Si la gente lo sabe, que si haga el tonto es otra cosa. A la gente ahorita, hermano, hay mucha gente que ya no necesita palabra. Hay gente que lo que necesita ahorita es lo que dice Santiago 1:22, ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Jesús no quería que este muchacho se quedara en la calle. Le aseguro que al igual como Dios probó a Abraham, lo mismo quería Cristo probar a este muchacho. Porque Dios probó a Abraham, si es cierto que lo amaba. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Sacrifícame al único hijo que tienes para ver si me amas. ¿Cómo se llamaba su hijo? Isaac. Dice que agarra la leña, agarra todo el cuchillo y se van para el sacrificio. El hijo le decía en el camino, la leña, el fuego, el cuchillo, ¿y el holocausto? Abraham respondía, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Y eso fue en todo el camino. Cuando llegan al lugar del sacrificio, empiezan a prender el fuego. Abraham viene y le cierra los ojos a su hijo para que no se dé cuenta que lo iba a sacrificar. Y el hijo contento con los ojos cerrados sin saber por qué. De repente ya está el fuego, está la leña, está todo. Abraham agarra el cuchillo y a matar a su hijo cuando se escucha una voz del cielo que se le dice, Abraham, detente, no lo hagas. Solamente te hice para probarte que tanto me amabas, Abraham. En estos tiempos lo mismo Dios está pidiendo. No que la gente conozca la Biblia de pasta a pasta, sino que lo poco o lo mucho lo pongamos en práctica. Por eso hay pastores que dicen, yo por eso no estudio, dice, para no saber mucho. Por cobarde te vas a ir al infierno. Por cobarde te vas a ir al infierno. Porque han encontrado que Lucas dice que aquel que más sabe más se le va a demandar si no lo pone en práctica. Y más azote recibirá si conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Yo lo quiero motivar a usted, mi amado hermano, a que lea bien la Biblia. Y no digas que es que hermano yo ya estoy viejo. No importa, porque hay señoras y viejas que hoy compran un teléfono, una hora después ya se memorizaron todos los números en la cabeza. Conozco viejitas mañosas que no saben leer, pero bien que saben chatear la sinvergüenza. ¿Cómo le harán? No lo sé, hermano. Una cosa nos hace falta, iglesia, y esa cosa que nos hace falta es poner en práctica lo poco o lo mucho que sabemos. Recuerda estas palabras que Jesucristo dijo en el 12:47-48 de Lucas, del Evangelio de Juan. Jesucristo dijo, yo no vine a condenar al mundo, vine para que el mundo fuera salvo. Pero eso sí, dijo Cristo, las palabras que yo les he hablado, ellas lo condenarán en el día final. Eso significa que si no ponemos en práctica la palabra, hermano, esa palabra nos condena para mal. ¿Estamos? Cantar y predicar tiene la misma responsabilidad. Si tú cantas algo que tú no lo vives, vas para el infierno por mentiroso. Si tú predicas algo que tú no lo quieres vivir, vas al infierno por mentiroso. ¿Cuántos sinvergüenzas cantando? La vida del cristiano es muy alegre. ¿Por qué vive todo endemoniado, carotón? ¿Por qué vives todo trompudo? Antes
se cantaba aquí alabanza. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con la fiesta. ¿Y sabes por qué? Tajo de mentirosos hipócritas. Razón tuvo Dios en 31:21 de Deuteronomio cuando dijo que el cántico que tú y yo cantamos va a ser testigo en nuestra cara en el día del juicio. Por eso, antes de cantar una alabanza, analízala si la estás viviendo o no la estás viviendo. Y si tú dices, no, esta alabanza no la estoy viviendo, mejor no la canto, te traigo una mala noticia: los cobardes también van para el infierno. Es que si no la estás viviendo, si yo no estoy viviendo la palabra, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Ponerme a la línea y empezar a vivir esa palabra. Pero hay gente que se le hace más fácil no predicar, no cantar, porque sabe que no lo está viviendo. Es como aquel pastor sinvergüenza, esconde muchos mensajes de la Biblia porque sabe que el pecado lo tiene dentro de la iglesia. Y para allá vamos, hermano, para allá vamos ahorita. Una cosa nos hace falta muchas veces, y esa cosa que nos hace falta es poner en práctica lo que sale de nuestra boca. Ahora sí. Hay pasajes en la Biblia, mi amado, como por ejemplo, ¿qué te diré? 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice de manera textual la Biblia que todas las cosas que les acontecieron a los antiguos, Dios las dejó escritas para amonestarnos a nosotros. Eso significa que todos los errores que los hombres cometieron en la Biblia, Dios permitió que quedaran escritas ahí. ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros, a fin de que si ellos lo hicieron, nosotros no lo hagamos. Pero hay gente que se llena la boca: si David cometió adulterio, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pues siga de cochino, sin vergüenza, y va a ver las consecuencias que le va a venir. No ve el adulterio que cometió David, vea la consecuencia que le trajo el haber cometido ese adulterio. Y dentro de la Biblia le voy a presentar 3 ejemplos de hombres que Dios los dejó como ejemplo para demostrarnos que eran hombres que tenían buenas cualidades, pero les hacía falta una cosa. Voy con el primero, el eunuco. ¿Dónde encontramos esa historia? Hechos capítulo 8 versículo 26 en adelante. Hay una historia, pero mejor leámosla, hermano, mejor leámosla, porque necesito extraer algo bonito. Hechos capítulo 8 versículo 26. Hechos capítulo 8 versículo 26. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 8 versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para... ¿De dónde venía este muchacho? ¿Pero qué venía a hacer de Jerusalén? De adorar. O sea que era un adorador. Déjelo ahí nomás, déjelo ahí nomás. ¿De dónde venía el eunuco? De Jerusalén, de adorar. O sea que el eunuco era un adorador. Pero la pregunta es: ¿era cristiano el eunuco, sí o no? ¿Ya había aceptado a Cristo, sí o no? ¿Ya estaba bautizado, sí o no? Entonces, ¿qué le hacía falta al eunuco? Solo una cosa. Solo una cosa. Pastor, ¿y cuál era? Convertirse al Señor. Solo eso nada más.
O sea que tenemos hoy en día adoradores que cantan bonito, que tienen una hermosa garganta para cantar, pero al igual que el eunuco, les hace falta solo una cosa: convertirse al Señor. De hecho, hoy por la tarde hice una transmisión en vivo, y en la transmisión alguien me preguntaba, me decía: pastor, ¿cuánto tiempo puedo tardar después que acepto a Cristo para poderme bautizar? ¿Cuánto tiempo? Al menos yo en mi caso, hermanos, en mi caso, me casé con mi esposa en Guatemala, pero llevó un proceso para podernos casar, pero me casé aproximadamente como a los 20 días de ser cristiano. Ya la siguiente semana, hermanos, ya estábamos metiéndonos al agua. O sea, eso fue rapidísimo, hermano. No se dice: ve y pregúntale si entiende lo que lee. Felipe llega y le dice: eunuco, ¿entiende lo que lees? Le echó el clavo a Felipe y le dijo: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Así está mucha iglesia hoy en día. ¿Cómo va a entender si el pastor, en lugar de estar leyendo la Biblia y enseñando la Biblia, está haciendo batallas en TikTok, este payaso? ¿Y cómo quieres que entienda si no hay quien me enseñe? Ok, Felipe le empezó a hablar que era de Jesucristo, el que había sido llevado como un cordero al matadero. Y la cuestión, el eunuco le dijo: ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Felipe le dijo: cree de todo tu corazón y serás salvo, y bautízate. Y de repente encuentran agua. Algunos dicen que era charco, otros dicen que era una pila, no sé. Lo que sí creo que no era un río, ni playa, ni mar, porque era un desierto. Y entonces encuentran agua y dice el eunuco: ahí hay agua. Pues ¿qué te impide que lo hagas? Solamente cree de todo corazón y va. Hermano, fue una entrega súper rapidísimo. Hay gente sinvergüenza que lleva más de un año y no se ha casado con ese viejo mañoso que tiene a la par. Hay gente que lleva más de 2 años de estar calentando esa silla y no se quiere bautizar todavía. Y es ahí donde el eunuco se convierte a Jesucristo. Vea esto, por favor, iglesia. Y esto es lo que da pena en los tiempos en los que estamos. Si esta historia queda en la Biblia, es para que nosotros abramos los ojos. Que no todo aquel que esté en el altar cantando alabanza tiene a Cristo en su corazón. No todo aquel que canta alabanza tiene el Espíritu Santo en su vida. Por eso a Dios no le impresiona que tú cantes hermoso. A Dios no le impresiona que tú tengas una voz de ángel. A Dios no le impresiona eso. Tú puedes ir por un lado y el piano por otro lado. Lo que a Dios le impresiona es que lo que está saliendo de tu boca salga no solamente de tu boca, sino de tu corazón. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay gente que ni en espíritu ni en verdad, pero sí adoran los ingratos. Si hoy tenemos mujeres adorando en los altares, pero pregúntele si el hombre que él tiene es con el que se casó. No es ese, es otro. ¿Y entonces qué está haciendo en el altar? Pero es adoradora. En la página hasta se cambió de nombre. Ahora en la página salmista. Aquí no, pero posiblemente en Guatemala hay ministros que tocan un instrumento de música, pero son unos remañosos que tienen hasta 3 mujeres y están en los altares tocando un instrumento de música. Por rato como que se le van los amenes, hermano. Pero no se preocupe, hermano, no se preocupe. Por eso, hermanos, yo quiero decirles algo. Y si se enoja es su problema. Pero mientras estamos en la alabanza, en la adoración, usted concéntrese en lo que está. Quiero exhortar a las hermanas que cuando empiezan a danzar, hay señoras que empiezan ahí, que no se caiga la hermanita, que no se vaya a caer, se me puede golpear. Déjela, hermana, déjela. Si esta hermana que está brincando está en el espíritu no va a permitir que se tropiece y pegue con la frente en esa pared. Yo conozco que el Espíritu Santo es un Dios de orden y no va a permitir que un hijo de él se golpee.
déjelo que salte, déjelo que brinque, déjelo que dance. Si es en el espíritu, no se golpea. Hace unos días estuve en una actividad, hermanos, y empezó la brincadera de la gente. Está bien, hermano, yo siempre le he dicho, si es en el espíritu, hágalo. Si habla lenguas en el espíritu, hágalo. Pero si es en la carne, aguántese la reprendida. Si profetiza, que sea en el espíritu, no en la carne. Si danza, danza en el espíritu, no en la carne. Y empezó, hermano, la brincadera de la gente. Entonces yo, cuando empieza la brincadera, lo que hago es abrir mis ojos. ¿Por qué? Porque hay gente que empieza a brincar y avienta cachetadas hasta de regalado, hermano. Entonces mejor abro mis ojos. No sé que me pegue mi cachetada. No, mejor abro los ojos y a la expectativa, hermano. Y empezó la brincadera y manadas, patas. Parecía karateca esa cosa, hermano. De repente, hermano, no miento en cuya presencia estoy. De repente una pobre señora cayó patas arriba, hermano. Y cayó a la par mía. De repente se vino otra tarantada, va de brincar y brincar y brincar. Y cuando se vino, hermano, le cae encima a la pobre señora así. ¡Pah! Dije yo, ya la mató. Ya. Que en paz descanse la pobre señora. Cuando de repente vi que se movía la pancita, está viva la señora, está viva. Pero ¿cuál ha sido uno de los problemas, iglesia? Que por no conocer Biblia, hoy hay pastores que le están enseñando a la iglesia que el que no tira patadas, el que no da vuelta, no tiene el Espíritu Santo. Momento, iglesia, ¿de dónde sacan esa cuestión? Yo conozco gente que danzó en el Espíritu igual que David. David no necesitó bocina ni necesitó piano. David solo necesitaba una pandera y danzaba en la presencia de Dios. La gente hoy lo que más tiene es emoción, no unción. Hoy, si no hay un gran escándalo, no hay danza ni brinco. Al son que le tocan, baila. Pero cuando no hay piano ni bocina, ay, todo aburrido el culto, aburrido el diablo. ¿Y usted? Con bocina, sin bocina, con piano, sin piano, los cultos nunca son aburridos. Porque yo soy ese instrumento que tiene que darle gloria al Padre. Otro ejemplo más. En el capítulo 10, de ahí mismo de Hechos, encontramos un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio dice que era un hombre piadoso de Dios. No solamente era piadoso, dice que daba muchas ofrendas y ayudas a la gente que necesitaba. Y no solamente daba ayudas, dice que el hombre hacía muchas oraciones. Y no solamente hacía muchas oraciones, dice que el hombre era temeroso de Dios. Pero le hacía falta también una cosa. ¿Y qué cosa le hacía falta? Entregarse a Jesucristo. Solo eso. Por eso a mí no me impresiona ver gente que tarda 1 hora de rodillas, si los fariseos también hacían largas oraciones. Por eso a mí no me impresiona ver gente que saca sus 7, 10, 15, 20, hasta 30 días de ayuno. Los fariseos también ayunaban 2 veces a la semana. Jezabel también ayunó para que Nabot se muriera. Hoy tenemos hermanitas que sacan sus 7 días de ayuno, pero sigue siendo la misma vieja celosa con su marido. Que todavía cuando el hombre llega a la casa lo empieza a hueler, a ver si no huele a perfume de mujer, como que se le mete un espíritu de perro viejo, hermano. ¿Y quién es? La hermanita que canta coro, la hermanita que habla lengua, la hermanita que profetiza. Así era Cornelio. Cornelio hacía muchas oraciones, igual que el católico que tarda hasta 1 hora. Santa María, Madre de Dios, ruega. Pero cuando se levantan de su rezo, a meterse con la mujer del vecino. O como aquel sabático que el día sábado, toda la mañana, la tarde, de rodillas, guardándose para el Señor. Ni marrano come, ni chicharrón. Pero cuando sale se harta la mujer de su vecino. Cornelio dice
dice que hacía muchas oraciones. ¿Qué más? Dice que repartía dinero y le daba ofrenda a la gente. Así hay gente que cree que porque ayuda, y está bien, hermano, porque uno de los trabajos de un buen cristiano es darle de comer a quien lo necesita, es compartir con el pobre. Hoy mucho pastor se ha enfocado en tener grandes templos, en hacer grandes construcciones, y cuando Cristo venga les va a decir: por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve enfermo y no me visitaste. La gente dirá: Señor, ¿y cuando te vimos así? Jesús le dirá: por cuanto no se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Y el que se lo hizo a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hizo. ¿Qué más? Cornelio oraba, Cornelio ayudaba a la gente, Cornelio era temeroso. ¿Usted cree que los hermanos tienen temor? Sí, tienen temor del pastor. La hermanita se pone su short cuando el pastor no la ve. Algunas hermanitas hoy que vinieron a la campaña, hasta lijas se pasaron en las uñas de las patas para quitarse la pintura, porque sabían que Carlos Rivas iba a estar. Porque el temor de mucha gente no es hacia Dios, sino es hacia el hombre. Cuando Jesucristo dice: ustedes no deben de temer al hombre que mata el cuerpo, a quien hay que temer es aquel que tiene poder para quitarte la vida y mandarte al infierno. A ese hay que temer. Pero Cornelio no era cristiano. Para todos los que leen la Biblia sabrán perfectamente que Cornelio fue uno de los primeros gentiles que se convirtió a Cristo Jesús. Termino con eso. Hay otro ejemplo más. Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Maestro de la Biblia. Y dice en el capítulo 3 versículo 1 del Evangelio de Juan que de noche vino a Jesucristo y empezó a hablar con Jesucristo. Y Jesucristo le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Nicodemo, ¿quién era? Maestro de la Biblia, un conocedor de las Escrituras. Pero también le hacía falta una cosa a Nicodemo: solamente nacer de nuevo. Hágame un gran favor, pero no le tenga miedo, que no lo va a morder. Pregúntale al que está a su lado: hermano, ¿ya naciste de nuevo? Pregúntale: ¿ya naciste de nuevo? De seguro le dicen: porque hay hermanas que se atreven a cantar: la vida vieja la he dejado mentirosa. Si ahí tienes los chores, las pinturas, el pantalón en tu ropero, y no que ya dejaste la vieja vida. La vida vieja la he dejado, dice el siervo. Vaya a verlo en la tarde, enchorado y sin camisa, con la panzota peluda y pelada. Así hay siervos que hoy tienen un gran conocimiento, son escatólogos, eclesiólogos y cualquier cosa de la teología. Pero da tristeza que aún para estos tiempos de diciembre, pastores con gran conocimiento de la Biblia, llamando a la iglesia a hacer un convivio navideño. Mira, pastor, y te pongo un reto así como lo hizo Elías con los Baales. Ahí está esa camionetita gris, te la regalo si me das un pasaje de la bendita Biblia donde argumente que Cristo nació para diciembre. Y luego para taparte la boca sin vergüenza, porque algunos se llenan la boca diciendo: gracias doy a Dios que me sacó de la iglesia católica. Pero si todavía celebran Día de la Madre, Día del Padre, Nochebuena, tú sigues siendo el mismo católico asolapado. No has cambiado. Hermano, Dios ha permitido que los curas abran su boca. Yo lo dije la vez pasada, me gocé, me llené de alegría
cuando entrevistaron, creo que fue en el TV Azteca, que entrevistaron a un sacerdote católico y le dijeron: oiga, señor sacerdote, ¿para qué fecha nació Jesucristo? Él dijo: la Biblia no lo dice. Entonces la reportera le pregunta: bueno, si la Biblia no lo dice, ¿por qué ustedes entonces celebran el nacimiento de Jesús el 24-25? Y él dijo: pues la pregunta está muy importante. Y el hombre empezó a hablar y dijo: lo que pasa que antes esa fecha, que era 24-25, se le celebraba el día al sol, pero la Iglesia Católica dijo, decidió quitar ese día al sol y dedicárselo a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave, iglesia. Dios no comparte su gloria con nadie. No podemos traer caldo de marrano al altar. No podemos traer las cosas del mundo a la iglesia. Jesucristo dice en el 15:19 de Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y así tenemos una asquerosidad hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pastores con tremenda teología, pero tienen el diablo dentro también. A muchos pastores una cosa le hace falta. ¿Y qué le hace falta al pastor? Nacer del agua y nacer del Espíritu. Por eso usted entra a las iglesias, hermano. En el rótulo de afuera dice: camino a santidad a Jehová, o santidad a Jehová. Pero entre usted adentro, puros huesos secos hay, empezando con el pastor y su familia. Por eso meten hasta bailarinas en los templos. Como ya no hay Espíritu Santo, tienen que ver qué tipo de locura meten para que la gente esté entretenida. Por eso para diciembre hasta equipos de fútbol hace para entretener a los cabros que están en la iglesia. Pastores, entendamos esta parte. La juventud no necesita equipo de fútbol ni necesita payaso. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La humanidad, la juventud necesita palabra que lo cambie, que lo transforme. La iglesia no es lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar donde el más chueco se endereza por la palabra. Y alguien dijo: la teología lo atarantó. No, la teología no ataranta a nadie, porque la teología es palabra de Dios. A este lo atarantó, está leyendo libros que no tiene que leer. La Biblia no lo atarantó algún otro libro que leyó. Y hoy se atreven a decir: es que yo tengo ética, no soy como ese Carlos Rivas sin ética. Cobarde es usted, sinvergüenza. Cobarde es usted. Usted no tiene ética, usted lo que tiene es cobardía, y por eso no habla lo que tiene que hablar. Una cosa nos hace falta, y usted sabrá qué cosa le hace falta. Y si se va para su casa con esa cosa que le hace falta, ese es su problema. Pero yo he cumplido con parte de Dios, de entregarte este mensaje y decirte que una cosa es lo que nos hace falta muchas veces. Y por esa cosa que te haga falta puede ser impedimento para que tú no entres al reino de los cielos. Póngase de pies, iglesia amada. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Dile: gracias, Señor. Estuvo dura tu palabra, pero muchas gracias. Estuvo fuerte tu palabra, pero muchas gracias. Fue demasiada golpeante tu palabra, pero muchas gracias. ¿Entiendes por qué los discípulos dijeron: Señor, que dura es tu palabra? Porque la palabra es martillo, la palabra es fuego, la palabra es medicina. Y si alguna cosa te hace falta, es ahora cuando le puedes decir: Señor, yo necesito que me ayudes con esta cosa que me hace falta. Tal vez eres un maestro de la Biblia, tal vez eres una persona dotada en conocimiento, tal vez eres una persona que cantas bonito, que tocas un instrumento hermoso, tal vez eres una persona que te expresas hermoso y predicas bonito la palabra. Pero tal vez estás igual que aquel hombre que solamente le hacía falta una cosa, que era poner en práctica todo el conocimiento. Padre, yo he cumplido con traer tu palabra, he hablado tu palabra,
ten misericordia de aquel que está murmurando de tu palabra. Y bendiga a aquellos hermanos que quiera pasar a reconciliar con Cristo. Venga, voy a orar por ustedes. Si hubiera una persona, vamos orando, iglesia, vamos orando. Su oración tiene mucho poder. Su oración tiene mucho poder. Habrá una persona que quiera reconciliar. Venga al frente, voy a orar por usted. Una persona que reconozca que necesita el perdón de Dios. Venga al frente, voy a orar. Felicidades, hermana. Felicidades, hermano. Estos son los valientes que Dios quiere. ¿Habrá otro valiente más que quiera pasar a reconciliar con Cristo? Claro que sí. ¿Habrá otra persona más que quiera reconciliar? Venga al frente, voy a orar por ustedes. Si hubiera una persona más que quiera tomar esa buena decisión de reconciliar o de aceptar a Cristo, venga al frente, voy a orar por ustedes. Si hubiera una persona que reconozca que necesita el perdón del pecado, venga, porque mañana puede ser demasiado tarde. Deja la soberbia a un lado, deja ese orgullo a un lado. Dios te dice que pases, pero el diablo te dice que no pases. Depende de ti a quien tú le quieras hacer caso. Pero yo voy a cumplir con hacer el llamado. Si tú pasas, la gloria es para Cristo. Y si no pasas, no te preocupes. Te digo algo. Hace unos días hice una invitación. Y para muestra de un botón, un pastor pasó al frente a reconciliar. Me quedé tan sorprendido porque dije, no es posible que un pastor esté pasando. Pero es que la palabra es la palabra. Y cuando la palabra habla es porque Dios sabe a quién le está hablando. ¿Habrá alguien que quiera pasar a reconciliar? Venga y terminamos esta oración. Una persona más que quiera pasar a reconciliar, me gustaría orar por ustedes. Si no, no se preocupe. Dios con usted sigue siendo Dios, y sin usted Dios también sigue siendo Dios. Padre, muchas gracias por tus hijos que hoy han reconocido que necesitan el perdón. Aquí estoy, Dios amado, pidiéndote en el nombre de Jesús, limpia este cuerpo, limpia, Dios amado, porque escrito está en tu palabra que por tus llagas nosotros ya fuimos curados. Escrito está en tu palabra que lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Limpia este cuerpo, ordena este cuerpo, santifica este cuerpo, Padre, porque son templos y morada de tu Santo Espíritu. No tomes en cuenta sus errores, sus pecados, sino perdónalos en el nombre de Jesús. Y si alguien más vino enfermo, Dios amado, que ahí donde está en su silla, auméntale la fe para que él crea y entienda que solamente a través de tu palabra nosotros podemos ser salvos, porque por tu palabra tú echaste fuera demonio, y por tu palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para que por esa misma palabra mañana sean consumidos. Padre, muchas gracias. Te pido que nos guardes en ese camino de asalto, de secuestro, de cualquier cosa mala. Líbranos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas a Cristo Jesús. Si Dios lo permite, nos vemos en otra próxima, sábado y domingo en Faja de Oro. Así que Dios les bendiga y hasta una próxima, si el Todopoderoso así lo permite. Gracias, siervo, por el tiempo, y el tiempo es de ustedes.